Muy buenas tardes. Durante la primera semana se abordó el tema sobre la introducción y fundamento de los derechos humanos. Geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give. Para el desarrollo de este video partiremos de la pregunta ¿qué son los derechos humanos? Puesto que cuando preguntamos a alguien sobre los derechos humanos, muchas personas no los reconocen. En varias ocasiones no saben que estos existen. Es decir, no existe una respuesta correcta sobre lo que en realidad son los derechos humanos. Por lo que considero partir de la definición de derechos humanos. Desde mi perspectiva, los derechos humanos son derechos irrenunciables e inherentes al ser humano, que poseen por el solo hecho de existir sin distinción alguna, ya sea por raza, religión, orientación sexual o etnia. Otro punto importante es conocer su historia. Esta a lo largo de los años ha ido avanzando de manera positiva, lo que nos ha permitido hoy en día poder gozar de los derechos que tenemos, como lo son el acceso a salud, el acceso al voto, el acceso a educación. Pero es importante tomar en cuenta que los derechos humanos se originan a partir de la lucha de los pueblos, conformados por prácticas sociales, culturales e institucionales. Durante esta historia se han ido dando diferentes tipos de demandas sociales, manifestaciones. En varias ocasiones a estas personas se las consideran como vándalos, como personas que no tienen que hacer. Son discriminados y torturadas por las instituciones del Estado. Es indignante aún visualizar casos de violencia o de rechazo hacia las personas. Un claro ejemplo es lo ocurrido en Ecuador en octubre del 2019. Estas protestas que dejaron muertes, tortura, vulneración, dañaron la integridad física y emocional de las personas. Todo esto solo nos deja evidencia sobre la ineptitud del gobierno, pues ha dejado de escuchar a su pueblo, creando desigualdades. Pero ante todo esto existe un pequeño problema. Si existe el derecho a la libertad de expresión, porque miles de personas son detenidas por decir lo que piensan, si hay el derecho a la alimentación, porque miles de niños mueren de hambre cada día en el mundo, si hay derecho a un techo, porque hay miles de niños en las calles sin alimentación y pasando frío, porque si hay derecho a la educación, hay niños y adultos que no han terminado sus estudios. Lo que quiere decir que los tratados nacionales e internacionales y las leyes todavía existe un profundo abismo, quedando en propuestas, en palabras, en una utopía. Nelson Mandela luchó por la
defensa de la justicia social. Ante todo luchó. Los que luchan hoy en día contra la discriminación no son superhéroes, son gente, niños, estudiantes que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta que los derechos humanos no son solo palabras escritas, sino la responsabilidad de que haya un respeto mutuo y la necesidad de brindar protección a las personas. Por último, cabe decir a manera de reflexión que los derechos humanos son indivisibles, es decir, no puede existir derechos si los demás derechos se los está vulnerando. Es una obligación del Estado velar porque los derechos sean respetados y protegidos. Es importante ser personas más humanas, ubicarse en el lugar del otro, tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Finalmente, considero importante alzar la voz cuando veamos casos de vulneración de derechos, dejando de lado la discriminación y la violencia.